No sé tú, pero yo puedo entender por qué la gente no se hace cristiana. Quiero decir, cristianos locos aparte. Hay milagros fantásticos como columnas de fuego y burros que hablan y peces gigantes que se tragan a un tipo. Y luego está Jesús como nacido de una virgen. ¿En serio? Haciendo más milagros fantásticos como alimentar a decenas de miles de personas con 5 panes de pita y 2 pececillos, o caminar sobre el agua, o calmar tormentas. Pero luego, si alguien supera todo eso, tiene que lidiar con lo que Jesús realmente dijo, como nuestro texto de hoy. Nuestro texto de hoy tiene una de las cosas más fantásticas e increíbles que Jesús haya dicho, y que si es verdad, tiene sentido que la gente encuentre el cristianismo difícil de creer. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que recibir a Jesús como Dios. Tienen que recibir esto, abrazarlo, aceptarlo como verdad antes de convertirse en cristianos, lo cual, de nuevo, es la razón por la que puedo entender por qué la gente no se convierte en cristianos. De hecho, si no fuera por la gracia de Dios, nadie se convertiría en cristiano. Ahora bien, los cristianos están convencidos de que Jesús es Dios. Este es el núcleo, este es el centro, esto lo es todo. Estamos de acuerdo en decir que cualquier grupo, cualquier persona, cualquier organización que no esté de acuerdo con que Jesús es Dios, no es cristiana. De hecho, son anticristos por decir cualquier cosa que no sea que Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Ahora, cualquiera puede decir lo que acabo de decir y cualquiera puede estar en desacuerdo con lo que acabo de decir. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es su mensaje a la humanidad, como si Él mismo lo hubiera escrito. Así que hoy quiero mostrarles lo que dice nuestro texto bíblico sobre Jesús. Este es el meollo de la controversia en el capítulo 8 de Juan entre Jesús y una multitud llena de no creyentes y falsos creyentes, casi cristianos, incrédulos creyentes. Esto es lo que son porque el capítulo 8, versículo 31 dice que eso es lo que son. Creen en Jesús, pero también quieren matarlo. Estas dos cosas no van juntas, ¿verdad? O crees en Él y comprometes tu vida a Él, o quieres rechazarlo y matarlo. No hay término medio. Así que estas personas dicen que creen en Él, pero también quieren matarlo. Por eso son incrédulos creyentes. En última instancia, los líderes judíos y el pueblo rechazan a Jesús porque les parece que está diciendo que es Dios. Recuerdo que una vez, después de predicar en una iglesia, conocí a un tipo que parecía estar diciendo que él era Dios. Estábamos hablando después del servicio y se hizo muy claro, él está diciendo que es Dios. Resulta que eso es lo que parecía, y resulta que eso es exactamente lo que estaba diciendo, lo que sugiere que estaba loco o poseído por el demonio. Era lo segundo. Pero en realidad es lo que la gente que estaba con Jesús en el capítulo 8 de Juan concluyó acerca de Jesús. Mira el verso 52. Dais, ahora sabemos que tienes un demonio. Ahora, a medida que avanzamos en nuestro texto de hoy, sepan que Jesús no les hace fácil creer. No afeita los bordes duros de la verdad. No, en realidad los afila. Los deja con lo que todos tenemos que decidir si tomamos en serio las palabras de Jesús. O está loco, o está poseído por el demonio, o es la deidad. Las personas que estaban allí ese día tuvieron que tomar su decisión, y lo mismo haremos todos nosotros hoy. Lo que dice en este texto es indignante y exige una decisión. ¿Tiene razón o está equivocado? Ahora bien, además de lo que este texto dice sobre Jesús, también nos enseña cómo compartir a Cristo con personas que le son hostiles. Y lo hacemos como lo hizo Jesús, con gracia, amabilidad y compasión. No los vaporizó a todos por sus múltiples blasfemias contra Él. Pero también lo hacemos con claridad y verdad y valentía, como Él lo hizo. Esto es lo que veremos hacer a Jesús en nuestro texto. Pero nuestro objetivo principal hoy es ver lo que este texto dice sobre Jesús. Así que empecemos en el versículo 51 por el contexto. Jesús dice: sin embargo, tú dices, Jesús ofrece misericordia a estos creyentes que quieren matarlo, y ellos ignoran la oferta de misericordia. Al decir que su palabra libra a la gente de la muerte, piensan que lo convierte en un hereje arrogante y endemoniado, a menos, claro está, que lo que haya dicho sea verdad. Pero eso es algo que no pueden comprender, ni siquiera pueden aceptarlo como una posibilidad. Así que versículo 53 le hacen más preguntas, casi como si trataran de que dijera algo que lo metiera en problemas. Versículo 53. Su pregunta supone una respuesta negativa, como no, por supuesto que no. Nunca diría que soy más grande que Abraham. Pero esto es irónico, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad es más grande que Abraham y más grande que todos los profetas. Ahora bien, Jesús va a responder a esta pregunta hasta el versículo 58. Pero antes de llegar allí, si el versículo 51 es cierto, que aquellos que guardan su palabra nunca experimentarán la segunda muerte en el infierno, eso haría a Jesús el hombre más grande que jamás haya vivido o un mentiroso. Así que siguen con una segunda pregunta, solo para aclarar lo que realmente es el meollo del asunto para ellos. Versículo 53. Traducción. ¿Qué crees que estás hablando así? Lo que vemos en este texto es el punto número 1, la superioridad de la deidad. La superioridad de la deidad, si estás tomando notas, punto número 1. ¿Es Jesús mayor que Abraham? Sí, lo es. ¿Es mayor que todos los profetas? Sí, lo es. ¿Qué lo hace mejor que cualquier hombre que haya vivido o que vaya a vivir? Respuesta, es Dios. Hacia allí se dirige este texto, pero no es solo este texto. Filipenses 2, versículo 6, por ejemplo. Este texto dice acerca de Jesús: Él no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, lo que significa aferrarse y no dejar ir. No, Él se deja ir en que añade la humanidad a su deidad para ser castigado en el lugar de la humanidad pecadora en la cruz. Entonces, porque Él soportó eso como un siervo y obediente a Dios, dice en el verso 9, Dios lo exaltó, lo enalteció, le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que solo Él, solo Jesús es Señor, lo que lo pone por encima de ¿qué? Por encima de todos. Abraham se doblará, Moisés se doblará, David se inclinará. Cada profeta se inclinará, Mahoma se inclinará, Buda se inclinará. Joseph Smith se inclinará. Cada celebridad, cada político, cada rey, cada reina, cada uno de nosotros, todos nosotros, sin mencionar cada ángel caído, demonio, el diablo mismo, todos ellos, todos se inclinarán, todos confesarán, lo que significa que estarán de acuerdo y proclamarán que Jesús es el Señor. Así como el sol eclipsa a todas las estrellas, así Cristo nos eclipsa a todos nosotros. Hasta el último no tiene rivales, y eso es porque como Dios que se hizo hombre para salvar a los hombres de nuestros pecados, Jesús y solo Jesús es el héroe del cristianismo, ¿verdad? Ningún pastor, ningún autor, ningún maestro, ningún orador, ningún misionero es el héroe del cristianismo. Nadie. Podemos admirarlos por el Cristo que vemos en ellos, pero nadie merece un pedestal. Jesús ya está ahí. Ese es su hogar. Ahí es donde pertenece. Él está en un círculo ganador de uno porque por muchas razones, y una de ellas es que Él tiene la superioridad de la deidad. Es más grande que todos porque es Dios. Ahora Jesús comienza a responder a sus preguntas en el versículo 54. Fíjate bien, Jesús respondió: si yo me glorifico, mi gloria no es nada. Hagamos una pausa ahí. Él no va a traer honor a sí mismo. Él no va a decir, está bien, sí, bueno, yo soy más grande que Abraham. Él no va a hacer eso, aunque sea verdad. ¿No tiene sentido? ¿Está vacío? No tiene sentido y en realidad ni siquiera lo necesita. Mira el versículo 54 de nuevo. ¿Por qué? Es mi Padre quien me glorifica, de quien dices, es nuestro Dios. Así que reitera lo que dijo en el versículo 50, que no busca su propia gloria porque el Padre la busca por él. El Padre trae honor y gloria y reconocimiento a Jesús. La gloria de Jesús, en otras palabras, no es impulsada por él mismo. Su gloria se la da Dios, que es como debería ser siempre, ¿verdad? Y luego añade, mi Padre es el que tú dices. Es su Dios. Es su propio Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es a su propio Dios a quien llama Padre. De nuevo, más ironía, ¿verdad? Su Padre es al que odian. Perdón, el Padre del que tanto odian es el que dicen, es nuestro Dios. Eso es como, ups, eso es un gran error. En todo esto vemos el punto número 2, la exclusividad de la deidad. La exclusividad de la deidad. Gran palabra, lo sé, pero ¿qué significa? Significa que nadie tiene a Dios, a menos que también tenga a Jesús. Nadie ni una persona. La gente allí ese día discutiendo con Jesús, pensaban que Dios y ellos eran geniales, son buenos.
Pero Jesús es claro, Dios estaba de su lado, Dios le estaba dando gloria. Así que resistirle, rechazarle, es estar en el lado equivocado de Dios, estar bajo la ira de Dios, no bajo la bendición de Dios, sin importar la posición que ellos tuvieran, sin importar las cosas buenas en sus vidas, sin importar su influencia y sus riquezas y sus dones y sus talentos y todos sus privilegios, sin importar todo eso, rechazar a Cristo es estar sin Dios. Punto. Hay muchos textos a los que podemos acudir para esta idea, pero solo escuchen uno. Escuchen a Jesús en Mateo 11:27. Él dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que solo Él debe revelar a Dios a alguien o nunca conocerán a Dios. En otras palabras, Él es el camino exclusivo. Él es el único camino para conocer al único Dios que existe. Es otra manera de decir Juan 14:6, esa cita, nadie viene al Padre excepto, hay una excepción, excepto a través de Jesús. Y fíjate que Jesús dice, mi Padre me trae gloria. El que tú dices es tu Dios. Esto es lo que dices, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque su padre, versículo 44, ¿es quién? Su padre es Satanás. Piensen en esto. Todo tipo de personas dicen que Dios es su Dios, pero solo aquellos que creen en Jesús tienen a Dios como su Dios. Y eso es porque 1 Juan 2:23, nadie que niega al Hijo tiene al Padre. ¿Cuántos pueden negar al Hijo y aún tener al Padre? ¿Cuántos? Nadie, ninguno. Nadie, ni siquiera uno. O para decirlo de otra manera, Jesús dice en Juan 8:24 que debes creer que yo soy. Debes estar comprometido con la verdad de que Jesús es Dios o morirás en tus pecados. Así que tener a Jesús como Dios es tener al Padre. Rechazar a Jesús como Dios es estar sin Dios, dejando a una persona en sus pecados. Jesús profundiza en su relación con Dios, empezando en el versículo 55, pero vuelve al versículo 54. Dice, el que me glorifica es mi Padre, de quien decís que es nuestro Dios, pero vosotros no lo habéis conocido. Yo le conozco. Así que dicen que Dios es su Dios y la evaluación de Jesús al respecto es que no lo conocen. Este texto es interesante porque Jesús usa dos palabras para decir no. El primer uso dice que no lo conocen. Está diciendo que no tienen información verdadera sobre Él. No han adquirido un conocimiento exacto sobre Él. Pero ese es el único tipo de información que Jesús tiene cuando se trata del conocimiento de Dios. Porque el resto de las veces que usa la palabra no y utiliza una palabra diferente a la primera vez. Esta palabra para no significa conocimiento pleno, directo, íntimo, inherente e intuitivo de Dios. Así que es el conocimiento de la información frente al conocimiento de la relación, como oímos el fin de semana pasado al pastor Jeremías en su sermón. Y luego Jesús nos lleva a este punto, versículo 55. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Quiero decir, ¿dónde está Jesús manso y suave? Algo ofensivo. Él fuertemente, Él afila la verdad aquí para ellos. Y les muestra en términos inequívocos el contraste absoluto entre la verdad y el error, entre su relación con Dios y la de ellos. Y noten al final del versículo, hay una conexión entre el conocimiento de Dios y la obediencia. Él conoce a Dios y porque Jesús conoce a Dios, hace lo que Dios dice. Así que en este verso, punto número 3, vemos la intimidad de la deidad. La intimidad de la deidad. Como Dios, Jesús conoce al Padre directamente, inherentemente, intuitivamente. Esto habla de la relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo. Esto es Juan 1:1, comienza. En el principio era el Verbo y el Verbo Jesús estaba con Dios. La palabra con no significa en el mismo lugar que como si estuvieras con alguien en este momento, tal vez. Esta palabra habla de relación, habla de estar en presencia de alguien, habla de estar cara a cara con alguien.
Así que las palabras cercano o íntimo que usaríamos para intentar describir esto realmente no arañan la superficie de esta profunda interconexión entre el Padre y el Hijo. Jesús puede decir que tiene un conocimiento directo e íntimo del Padre porque siempre estuvo con el Padre. ¿O es Juan 1:18, Jesús estaba, cito, al lado del Padre? De nuevo, hablando de la relación más cercana, más íntima de amor y confianza y conocimiento que existe, un autor incluso lo puso de esta manera. Dijo, cuando Dios nos dio a Jesús, es como si nos diera su corazón, así de cerca. Aquí está. Significa que no solo Jesús conoce a Dios directamente, sino que debido a este conocimiento directo, nadie conoce al Padre mejor que Jesús. No hay una sola cosa que Jesús haya dicho que no sea exacta, especialmente lo que dijo sobre Dios. Ahora piensa en ello, conocer a alguien o estar con alguien o estar a su lado. Es al mismo tiempo ser una persona separada de la que conoces y con la que estás, ¿verdad? Es decir que conoces a tu cónyuge y estás con él es asumir que no eres él, ¿verdad? Estás como, wow, ¿he venido a la iglesia para eso? Sí. Aquí es donde entra la idea bíblica de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero aún así hay un solo Dios. Un Dios, 3 personas y 3 personas de tal manera que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre y viceversa. El Padre no es el Espíritu no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Así que un Dios, 3 personas distintas. Por eso Jesús puede conocer al Padre y estar con el Padre, pero no ¿qué? No, sir, el Padre. Si bien hay un Dios, hay 3 personas distintas que son igualmente llamadas Dios. Ahora, si lo hice demasiado rápido o si fue confuso y quiere profundizar en esto, puede ir a nuestro sitio web, nuestro canal de YouTube, escriba Trinidad. Hice todo lo posible a través de múltiples mensajes para tratar de hacer esta enseñanza bíblica sobre la Trinidad. Tenga sentido a pesar de que estamos hablando de un Dios infinitamente más allá de nosotros. Y tenga en cuenta lo que vimos al final del versículo. La intimidad con Dios lleva a la obediencia a Dios. Como dice Jesús, Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Y luego escucha la intimidad. Y mi Padre lo amará. Y nosotros, Padre e Hijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Quien no me ama no guarda mis palabras. La obediencia brota de la intimidad. Cuanto más ames a Cristo, por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que ha hecho para salvarte, más le amas, más vivirás para Él. Algunos hoy en día quieren oponer el amor a Jesús y la obediencia a Jesús, pero eso no es verdad. La verdad de su amor por nosotros conduce al amor por Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. Pero entonces ese amor por Él nos lleva ¿a qué? A que vivamos para Él en obediencia. Así que ten cuidado con cualquiera que le reste importancia a la obediencia para el cristiano. Nunca obedeceremos a la perfección, pero eso no significa que la obediencia ¿qué? No significa que la obediencia no importe. La obediencia a Jesús viene del amor a Jesús. Crece en tu amor por Jesús. Y una de las pruebas de eso será más obediencia a Jesús. Ahora esto nos lleva al texto más confuso que vamos a ver hoy. Versículo 56. Jesús dice, tu padre Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se alegró. ¿Por qué es tan confuso? ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? ¿Y cuándo se alegró de ver el día de Jesús? ¿Y qué es el día de Jesús? ¿Ves por qué es confuso? Ahora vuelve a la pregunta del versículo 53. Si Abraham se regocijó al ver el día de Jesús, eso significa que Jesús es más grande que Abraham. De hecho, Abraham probablemente estaría muy enojado por cómo trataban a Jesús si él se regocijaba en Jesús y ellos lo rechazaban. Ahora el texto no dice que Abraham vio a Jesús. ¿Ves eso ahí? Él no vio a Jesús, él vio su día. Y por lo tanto no creo que Jesús esté hablando de alguna aparición a Abraham en el Antiguo Testamento o que Abraham esté viendo la vida de Jesús desde el cielo, que es lo que algunas personas dicen que Jesús está diciendo. Fíjate que ve el día de Jesús y el día de Jesús se refiere a todo este ministerio del Mesías desde su nacimiento hasta su reinado.
Entonces Dios le dijo a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él y sus descendientes. Eso es Génesis 12:3. Sin embargo, eso va a ser un poco difícil para él porque él y su esposa no pueden tener hijos porque son demasiado viejos. Dios prometió un hijo y ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Se rieron? Pero cuando nació su hijo Isaac, Isaac significa risa. Dios dio el último, ¿verdad? Lo que siempre hace, ¿verdad? Creo que lo que se está diciendo aquí es esto. Abraham vio las promesas que Dios hizo, que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de sus descendientes. Gálatas 3:16 dice que el último descendiente es Cristo. Así que Abraham ve el cumplimiento de esa promesa. Comenzó a cumplirse cuando Isaac nació. Este niño milagroso, así es como esa promesa. Esa es la única manera en que esa promesa podía cumplirse si Abraham tenía un hijo y ese era Isaac. En las palabras de Hebreos 11 y 13, Abraham, cito, murió en la fe, sin haber recibido lo prometido. Así que recibió la promesa. No las recibió. Todo lo que recibió fue la promesa. Pero habiéndolas visto, ¿cómo? Las vio en la promesa. Habiendo visto las cosas prometidas y las saludó desde lejos. Entonces Abraham se regocijó con la promesa de su descendencia. Finalmente Jesús bendiciendo al mundo y vio el cumplimiento de esa promesa comenzar y se alegró cuando Isaac nació. Esa es mi opinión sobre cómo entender este texto. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Lo que se quiere decir aquí es lo siguiente. Punto número 4, la profecía de la deidad. La profecía de la deidad. Afirma ser el Mesías prometido, sí. Pero el Mesías prometido, profetizado en el Antiguo Testamento, fue identificado en algunas de esas profecías como Dios. Isaías 9:6, la Navidad se acerca, ¿verdad? Y una de las canciones que se cantan durante ese tiempo, su nombre se llamará Maravilloso Consejero. ¿Y luego qué? Dios poderoso. Escucha atentamente Isaías 44:6. Comienza, así dice el Señor, el Rey de Israel. Así que tenemos al Señor. Y luego continúa. Y así ahora alguien más va a hablar y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Así que el Redentor, el Mesías en este texto es llamado el Señor. ¿Y por quién es llamado el Señor? Por el Señor. Así que el Señor llama al Mesías el Señor. La misma palabra. Porque el Mesías sería Dios. Escuchen a Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, declara el Señor. Así que el Padre está hablando. Él dice, vienen días cuando levantaré para David una rama justa. Así que ese es el Mesías. Y él reinará como rey y tratará sabiamente y hará justicia y rectitud en la tierra. En la tierra. En sus días se salvará Judá e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que será llamado. Ahora vamos a averiguar quién es este Mesías. La respuesta, el Señor es nuestra justicia. Así que el nombre del Mesías será Yahvé, el Señor. ¿Y quién fue que dijo que así se llamaría? Respuesta, Yahvé, el Señor. Entre las muchas profecías sobre el Mesías, como que nacería de una virgen y nacería en Belén y sería rechazado por el pueblo judío y crucificado y resucitaría de entre los muertos. Entre las muchas profecías sobre el Mesías, una es que será Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios que se hizo uno de nosotros para salvarnos. Por cierto, la historia escrita de antemano por muchos autores diferentes, separados por cientos de años en diferentes continentes e incluso en diferentes idiomas. Pero cuando se examina todo, son 100% coherentes. Eso es lo que tenemos aquí con Jesús. Estaban enfrentando a Abraham contra Jesús, pero Abraham estaba a favor de Jesús. Abraham adorará a Jesús como el que le dijeron unos 2000 años antes de que Jesús naciera y unos 4000 años por lo menos antes de que Jesús cumpla todo lo que se ha profetizado que hará, incluyendo ser el que a través del cual el mundo entero recibe las bendiciones de Dios. Esto nos lleva al momento culminante del capítulo 8 y de todo este evento, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta comenzó todo el camino de regreso en el capítulo 7, versículo 10, que vimos hace 51 semanas. Y aquí está en el versículo 57. Entonces los judíos le dijeron, y aún no tienes 50 años. Y has visto a Abraham. Tratan de hacer ver a Jesús como un idiota, pero son idiotas.
De nuevo Jesús dijo que Abraham vio, cito, ¿su qué? Su día, su era, su obra en la historia. Él no dijo que Abraham lo vio. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? Tuercen las escrituras para que encajen en sus prejuicios. Lo rechazan de modo que ni siquiera consideran que les está ofreciendo de nuevo la salvación. Abraham se regocijó al ver mi día. Tú también deberías creer en mí. Puedes decir que veo el día de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección. Veo su día y me alegro. ¿Pueden decir eso? Eso es lo que Él quiere para ellos, pero se niegan. No quieren. Se burlan de Él. Le increpan con esta pregunta. Esta fue otra de una larga lista de preguntas irrespetuosas en este capítulo. Bueno, a esta falta de respeto, Jesús simplemente deja caer otra bomba de verdad, una con la mayor cantidad de megatones de verdad hasta ahora en el capítulo 8. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora ahondaremos en los detalles en un minuto, pero piénsalo. Se burlaron de él por ver a Abraham, que ni siquiera es lo que dijo, pero da igual. Se burlan de él por ver a Abraham y ¿qué hace él? Él no solo redobla la apuesta, no solo lo lleva a un nivel superior, lo sube infinitamente. Porque declara que Él es Dios. Cuando piensan, esto es el colmo de la herejía, el colmo de la arrogancia, el colmo de la apostasía. Es precisamente así como Jesús responde a su pregunta. Él es de hecho su Dios. Y les mostraré que eso es exactamente lo que dijo en lo que he llamado el punto número 5, el testimonio de la deidad. El testimonio de la deidad no solo lo dijo, lo declaró. Él es Dios, Él es deidad, es divino, es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios eterno. Él es todo lo que Dios es. Es Dios que se hizo hombre y vivió entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que es. No es nada menos que Dios, no es nada más que Dios. Es tan Dios como el Padre es Dios. Esa es la verdad sobre Jesús. Ahora profundicemos un poco en esto. Versículo 58, 5 puntos rápidos. Primero, noten el hecho de la deidad de Jesús. Para que no se nos escape, Jesús adelantó su testimonio acerca de su deidad con las palabras verdaderamente, verdaderamente. En otras palabras, antes de decirlo, dice, lo que voy a decir es un hecho, es la realidad, es verdad. Y luego lo dobla para enfatizarlo, es verdad verdadera, es realmente cierto, es cierto. No dudes de lo que voy a decir porque es un hecho, es la realidad. Y luego, en segundo lugar, vemos la autoridad de la deidad de Jesús. Piensen en ello. Él añade las palabras, yo os digo. Pero dice esto, como el que también dijo Juan 7, 16, mi enseñanza no es mía, sino de quien me envió. O Juan 8, 28, nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo tal como el Padre me enseñó. Y es que en Juan 12, 49 Jesús dice, no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha dado un mandamiento. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? Lo que digo, pues, lo digo como el Padre me ha dicho. Padre. Así que cada cosa que Jesús dijo, lo dijo porque el Padre lo dijo primero, incluso antes de que Abraham fuera, yo soy. En definitiva, todo el mundo debería recibir el testimonio de Jesús sobre su propia deidad, porque si Él lo dijo, Dios lo dijo primero y Dios no puede mentir. Lo que significa que lo que Jesús dijo aquí es verdad de la más alta autoridad de la realidad. Lo que nos lleva al número 3, la eternidad de la deidad de Jesús. Perdón por otra palabra grande que nadie usa, pero escuchen lo que Jesús dice antes de que Abraham fuera. Yo soy. Ahora bien, Jesús no afirmó haber llegado a existir antes que Abraham. Eso no es lo que está diciendo. Él no está diciendo que Él es preexistente. Si eso es lo que Él estaba diciendo, Él hubiera dicho antes de que Abraham fuera, yo era. Empecé a existir antes que Él. Pero Él está diciendo algo mucho más que Él existía antes de Abraham. Está contrastando a Abraham que comenzó a existir con Él mismo. Está diciendo que antes de que Abraham existiera, yo ya existía y siempre existiré. Esta es una afirmación de ser eterno, sin principio, sin fin, igual que Dios, porque eso es lo que Él es. No hay momento en el tiempo, en otras palabras, en que Jesús no existiera ya. De hecho, esta es la primera frase en todo el libro de Juan. En el principio era la palabra Jesús ya era. Él ya existía cuando el tiempo y el espacio comenzaron a existir.
Ahora, en cuarto lugar, también vemos en esas dos palabras lo que yo llamo la identidad de la deidad de Jesús. Al usar esta frase, yo soy, Jesús se está identificando no solo como eterno, sino también como su Dios, Yahvé, el yo soy. Noten que específicamente no termina su frase. Simplemente la deja, yo soy, como si estuviera aquí, soy eterno, soy Dios, simplemente lo deja. Pero lo hace a propósito, para que sus oyentes hagan una conexión, para que nosotros hagamos la misma conexión que él está aludiendo a textos como Éxodo 34 e Isaías 4310 y aplicando el yo soy en esos textos a sí mismo. Textos a sí mismo, que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que habló a Moisés y le dio la ley, el que sacó a los israelitas de Egipto y los condujo a la tierra prometida, el que luchó en sus batallas y detuvo a sus reyes, estableció su nación y fundó su religión. Jesús es él. Lo que nos lleva al quinto, el odio a la deidad de Jesús. El odio a la deidad de Jesús. En caso de que pasemos por alto que Jesús se declaró Dios. En caso de que pensemos que está diciendo otra cosa o que está diciendo algo menos, que en realidad no está diciendo que es algo menos. La gente que estaba allí ese día nos deja claro que eso es exactamente lo que estaba diciendo. Versículo 59. Así que cogieron piedras para arrojárselas. Según Juan 2:20, el templo estaba en construcción, así que las piedras se podían encontrar fácilmente en ese momento. Entonces, ¿por qué quieren tirarle piedras hasta que muera? Este es el castigo por blasfemia. Levítico 24:16, que dice: cualquiera que blasfeme el nombre del Señor será condenado a muerte. Toda la congregación lo apedreará. Afirmar ser un gran hombre no es blasfemia. Incluso pretender ser el hombre más grande que jamás haya existido. Eso no es blasfemia. Tampoco lo es pretender ser un ángel, pero declararse Dios. Eso lo haría, eso calificaría. Era la pena de muerte para eso, pero solo después de un juicio justo y sobre la base de testigos creíbles. Pero no esto. Están tan enfurecidos, van a matarlo en el acto. Roma ni siquiera les da la autoridad para hacer eso. Van a hacerlo de todos modos. No les importa. Tuvo que morir porque se declaró Dios. Qué ironía. Dios cometió blasfemia por decir que es Dios. Quieren matar a Dios por decirles que es Dios. Tan apasionados por el honor de Dios que matarán a Dios para honrar al Dios que ellos matarían. Ese acto de querer matar a Jesús es la única blasfemia real en este texto. La rebelión del pecado vuelve loca a la gente, que es lo que vemos aquí. Digo todo eso para decir esto: resiste a cualquier supuesto Jesús que encuentres que no sea deidad eterna. Ahora, usted puede ser como, es tan simple, básico. Ser un pastor es realmente decepcionante a veces porque se puede verter en la vida de las personas con las clases y la predicación y todas esas cosas. Y entonces alguien ve un video de YouTube o recibe un golpe en la puerta y después de 2 minutos son como: yo rechazo todo. Voy a seguir a este falso Jesús. Escucha. Resiste a cualquier Jesús que te encuentres que sea una deidad eterna. Cualquiera que no sea Dios, cualquier Jesús que no sea otra cosa que Dios, cualquier Jesús que se convirtió en Dios, pero no es eternamente Dios. Ese no es el Jesús real. Los falsos maestros usarán la palabra Jesús para venderte una falsificación del verdadero. Y como es un Jesús falso, no puede salvarte de tus pecados. Solo un Jesús que es eternamente Dios puede hacer eso. Esta es la prueba para cualquiera que te encuentres en persona, en línea, en cualquier otro lugar que afirme hablar en nombre de Dios. Pregúntales: ¿quién es Jesús? Y según uno de mis profesores, después de que depilen elefantes por un tiempo, si nunca llegan a esto, pregúntales a Clara: ¿quién es Jesús? Y si no llegan a esta respuesta, diles: bien, gracias por eso, pero ¿es Dios? Cualquier respuesta que no sea un sí rotundo, la segunda persona, la Trinidad, todo lo que no sea eso es mentira. Y Juan 8:44, ¿de dónde vienen las mentiras? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Sobre qué crees que quiere mentir más? ¿Qué tal 3 cosas? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Y cómo recibes los beneficios de lo que hizo? Por eso hay tantos falsos Jesús por ahí. Pero solo hay uno verdadero, y es el Señor Jesucristo. Recíbanlo como lo que real y verdaderamente es.
el Dios hombre enviado aquí para salvarlos de sus pecados cuando creen en Él. Ahora, después de toda la gracia y toda la verdad que Jesús le muestra a esta gente, a estos creyentes de mentira, gente que parece creer en Él, pero que en realidad no creían en Él porque querían matarlo. Después de todo eso, la gracia y la verdad, solo cubos de ella y un torrente de ella. El capítulo 8 termina con estas tristes palabras: Jesús se escondió y salió del templo. El texto no aclara si Jesús se escondió o si fue escondido por el Padre, pero de cualquier manera salió ileso de esta turba sedienta de sangre, al menos por ahora. Se fue en secreto. Al igual que Juan 7:10 dice que llegó a esta fiesta en secreto, lo cual es interesante. Ahora Hebreos 1:3 dice que Jesús, cito, es el resplandor de la gloria de Dios. Así que Jesús es la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 11 describe la gloria del Señor dejando el templo y el juicio por los pecados del pueblo. Y parece que este texto es una reminiscencia de ese texto, porque aquí Jesús, la gloria de Dios, deja el mismo templo en juicio. Un autor estaba estudiando la fiesta de los tabernáculos en la antigua literatura judía y notó algo interesante sobre esta fiesta en el capítulo 8 de Juan. Escribe: es irónico que en la fiesta de los tabernáculos los judíos rechazaran a Jesús y, por así decirlo, le dieran la espalda. La Mishnah, que son estas antiguas fuentes judías, describen uno de los rituales diarios de esta fiesta de una semana. Y así, cada día, 2 sacerdotes irían a la puerta oriental. Se daban la vuelta para mirar hacia el oeste y hacia el templo. Y decían a la gente: nuestros padres, cuando estaban en este lugar, se volvían de espaldas al templo y de cara al este y adoraban al Hijo. Pero en cuanto a nosotros, nuestros ojos están vueltos hacia el Señor. Y continúa el autor: mientras que los sacerdotes se distanciaron de sus antepasados, que se volvieron de espaldas al templo para adorar al Hijo. Así los judíos en Juan 8 dieron la espalda al Señor mismo, cuando se negaron a adorarlo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tenían que tomar una decisión: adorar a Jesús como el Dios que realmente es, o rechazarlo por pretender ser Dios. Difícil de creer, lo sé, lo entiendo. Pero tú y yo tenemos la misma elección ante nosotros, ahora mismo. ¿Cuál va a ser? ¿Recibirlo o rechazarlo? Otro autor lo expresó de esta manera. Dijo: como hombre Jesús huyó de las piedras en Juan 8. Pero hay de aquellos de cuyos corazones de piedra, y Dios huirá porque rechazan a Cristo. El equipo va a volver a subir en un minuto para cantar una vez más. Antes de que lo hagan, oremos. Jesús, es increíble y que estas poderosas declaraciones de verdad que hiciste no fueron hechas en un salón de clases con un grupo de tus discípulos, fueron hechas frente a tus enemigos. Gente que quería matarte por la verdad. Rezo para que utilices este texto en nuestras vidas, tal vez para darnos el valor que tú tuviste para decir la verdad, pase lo que pase, o tal vez para atraernos hacia ti y amarte más por la grandeza y la gloria de todo lo que eres. O tal vez es para atraernos a ti por primera vez en arrepentimiento y fe y confianza, que tú eres el que no solo eres Señor, sino que eres un Salvador que nos salvará de nuestros pecados. Sea lo que sea, utiliza este texto, utiliza estas verdades, utiliza este acontecimiento, este relato histórico. Úsalo en todas nuestras vidas, te lo ruego. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redeemer. Y si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video, aplastar el botón de suscribirse y pulse el icono de la campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.